En la fiesta de inauguración de la casa de mi suegra, le pregunté en voz baja cuándo nos devolvería la deuda de 700,000. Ella rugió y me lanzó el plato de gelatina de carne. Mi esposo me gritó y me sacó a la calle, diciéndome que pensara en mi comportamiento y que no regresara sin disculparme. Estaba sentada llorando en la entrada del edificio cuando se detuvo un jeep a mi lado. Un hombre con abrigo salió y dijo, «Ven conmigo, esta noche serás mi prometida, y mañana tu esposo y tu suegra vendrán arrastrándose hacia ti». Hola, están viendo el canal Historias Vida. Antes de comenzar, por favor escriban desde donde nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. Les deseamos una agradable escucha de esta historia de vida. Sana estaba parada frente a la cocina revolviendo la salsa en una pequeña olla. Cuando sonó el timbre, echó un vistazo al reloj. 1:30. Los invitados debían reunirse a las 3, pero la suegra, como siempre, había llegado antes para controlar si todo estaba preparado correctamente y para aprovechar la oportunidad de hacer algún comentario y demostrar una vez más quién era la experta en recibir invitados. En esta familia, Igor, su esposo, ya corría hacia la puerta acomodándose el cuello de su camisa nueva. Sana vio cómo se le iluminó el rostro al abrir la puerta a su madre. «Mamá, pasa». Sana está en la cocina haciendo magia. «Todo estará listo enseguida», cantó él ayudando a Galina Stepanovna a quitarse el costoso abrigo. La suegra entró al apartamento con aire de inspectora. Su mirada aguda recorrió instantáneamente el pasillo, la sala y notó el nuevo jarrón. Sana lo había comprado con su propio dinero sin permiso, y Galina Stepanovna no lo aprobaba. Aunque no aprobaba nada de lo que hacía la nuera. «Buenas noches, Sana», dijo la suegra asomándose a la cocina. «La gelatina ya la sacaste, se habrá cuajado bien». Sana se secó las manos con la toalla y se volvió con una sonrisa cortés. «Buenas noches, Galina Stepanovna. La gelatina en el refrigerador cuajó perfectamente. Las ensaladas están cortadas, el plato caliente casi está listo». La suegra se acercó al refrigerador, abrió la puerta y examinó críticamente el contenido. Luego miró hacia la cocina y sacudió la cabeza con desaprobación. «La salsa está muy líquida. Pusiste poca harina. Y la carne había que cortarla más fina, la pusiste en trozos». «Bueno, los invitados no son exigentes, así estará bien». Sana se tragó el comentario. Estaba acostumbrada. En 5 años de matrimonio con Igor había aprendido a no reaccionar ante las indirectas de su suegra. Más bien, había aprendido a fingir que no reaccionaba. Por dentro todo le hervía, pero mantenía la compostura por el bien de su esposo y la paz familiar. El almuerzo por la inauguración de la casa de Galina Stepanovna era un evento que ella había esperado durante 2 meses. Un apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo con buena renovación y vista al parque se había convertido en su orgullo. Sana e Igor habían ayudado con la mudanza, habían elegido los muebles y colgado las cortinas. Más bien, había ayudado principalmente Sana. Igor se conformaba con frases generales y transferencias de dinero, mientras que todo el trabajo de organización lo cargaba a ella sola. A las 3 el apartamento se llenó de invitados. Llegaron 2 amigas de la suegra, su prima con su esposo, una vecina de la antigua casa y una colega del trabajo. Todos elogiaban ruidosamente la renovación, alababan el gusto de la anfitriona y miraban con interés a Sana, que corría entre la cocina y la sala colocando platos y rellenando las bebidas. Igor estaba sentado junto a su madre, radiante de orgullo. Adoraba a Galina Stepanovna hasta el punto de cegarse. Para él, su madre era el ideal de mujer, un modelo de sabiduría y bondad. Todas sus indirectas hacia Sana él las ignoraba o las consideraba bromas inofensivas. Y cuando su esposa intentaba hablar con él al respecto, se irritaba y la acusaba de ingratitud. «Mamá te quiere, simplemente tiene ese carácter»,
decía él cada vez. Eres demasiado sensible, Sana, hay que ser más sencilla. Y Sana intentaba ser más sencilla. Los invitados comían, bebían y reían. El ambiente era cálido y festivo. Galina Stepanovna se había sonrojado por el vino que bebía y aceptaba los cumplidos con aire de reina. Sana estaba sentada en el rincón del sofá, cansada, un poco distante, esperando el momento oportuno. Había pensado mucho si valía la pena traer este tema hoy. Sopesó todos los pros y los contras. Al final decidió que quizás no habría otra oportunidad. En casa, a solas con Igor, ya había intentado hablar de esto, pero él la rechazaba. La suegra en encuentros personales desviaba la conversación hacia otra cosa, y la suma era seria, 700.000 rublos. Casi todos los ahorros que Sana había acumulado varios años antes de casarse, privándose de muchas cosas. Un año atrás, Galina Stepanovna había necesitado urgentemente dinero para una operación, supuestamente urgente, supuestamente vital. Fue a ver a su hijo llorando, decía que los médicos no recomendaban esperar, que la cola por cuota era demasiado larga y que no se podía esperar. Igor entonces abrió las manos y dijo que ellos no tenían ese dinero, y la suegra se dirigió a Sana. Sannochka, hijita, susurró entonces con voz dulce, llamándola hijita por primera vez en todo ese tiempo. Tienes ahorros, lo sé. Eres una chica ahorrativa y hacendosa. Ayúdame, querida. Te lo devolveré todo, te lo juro. En cuanto venda el viejo apartamento, te lo devolveré enseguida. Como máximo en 6 meses. Sana dudó entonces. Los 700.000 eran sus ahorros personales que guardaba para un día difícil. Pero Galina Stepanovna pedía tanto y lloraba, e Igor la miraba con ojos suplicantes. Y ella aceptó. Transfirió el dinero, tomó un recibo por escrito, aunque la suegra entonces resopló y dijo que entre personas cercanas eso era innecesario. Pasaron 6 meses, luego otros tantos. El viejo apartamento Galina Stepanovna lo vendió, pero el dinero a Sana no se lo devolvió. En cambio compró un nuevo apartamento de 2 habitaciones, hizo una costosa renovación y ahora celebraba la inauguración. Y de la deuda no recordaba ni una palabra ni una insinuación. Sana terminó su vaso de jugo y se decidió. Esperó una pausa en la conversación, cuando los invitados se callaron un poco elogiando la gelatina, y habló. Su voz sonó tranquila, casi cotidiana. Galina Stepanovna, su casa quedó muy acogedora. La renovación es maravillosa, los muebles son hermosos. Me alegra que se haya instalado tan bien, comenzó ella mirando directamente a los ojos de su suegra. Galina Stepanovna sonrió, claramente esperando que continuaran los cumplidos. Gracias, Sannochka. Me esforcé, fui eligiendo. Sabes que me gusta que todo sea de primera clase. Se nota, asintió Sana. Y quería preguntar, ¿cuándo planea devolver esos 700.000 que le presté hace un año? Usted dijo que los devolvería en cuanto vendiera el viejo apartamento. El apartamento lo vendió, compró uno nuevo, hizo la renovación. Y la deuda, al parecer, se le olvidó. En la sala se hizo tal silencio que se escuchó el goteo del grifo en la cocina. Los invitados se quedaron paralizados con los tenedores en la mano. Las amigas de la suegra se miraron entre sí. La prima se atragantó con el vino. Igor, que estaba sentado junto a su madre, giró lentamente la cabeza y fijó la mirada en su esposa con expresión de asombro extremo. Galina Stepanovna cambió de semblante. Sus mejillas, que antes estaban sonrojadas por el vino, se pusieron escarlatas y sus ojos se estrecharon. ¿Qué dijiste?, le preguntó en voz baja y sibilante. Pregunté cuándo va a devolver la deuda, repitió Sana con el mismo tono tranquilo. 700.000 rublos. Se los di hace un año para una operación. Usted prometió devolverlos.
Tengo el recibo escrito. El rostro de la suegra se retorció en una mueca de rabia. Se levantó bruscamente de la mesa, agarró el plato con la gelatina que estaba justo frente a ella y lo lanzó con fuerza hacia Sana. La gelatina fría, los trozos de carne y zanahoria volaron en todas direcciones, salpicando a la nuera de la cabeza a los pies. La masa gelatinosa quedó colgada en su cabello, en su blusa y en su rostro. Una de las amigas de la suegra soltó un grito ahogado y se tapó la boca con la palma. «Sinvergüenza malagradecida», gritó Galina Stepanovna. La dejé entrar a mi casa, la senté a mi mesa, y ella me viene con historias de dinero. Deberías arrodillarte ante mí por el hecho de que yo te aguante junto a mi hijo. Mujer descarada, todo lo hago por ustedes, no duermo por las noches, y tú me avergüenzas delante de los invitados. Sana permanecía inmóvil, sintiendo como la gelatina fría resbalaba por sus mejillas y goteaba sobre su costosa blusa. No intentaba limpiarse, simplemente miraba a Igor. Esperaba que él se levantara, reprendiera a su madre, defendiera a su esposa. Igor se levantó. Su rostro estaba rojo de rabia, pero miraba no a su madre sino a la propia Sana. «¿Qué has hecho?», le gritó avanzando hacia ella. «¿Por qué avergüenzas a mamá delante de la gente? ¿Qué dinero? ¿Estás en tu sano juicio? Tenemos una celebración, la gente se reunió, y tú te acordaste de unas miserables monedas». Sana se levantó lentamente del sofá. La gelatina goteaba de su barbilla sobre la alfombra. «¿Miserables monedas?», preguntó ella en voz baja. 700.000 son monedas. Son mis ahorros personales, Igor. Los ahorré durante 3 años y tu madre hizo la renovación con ellos y ahora celebra. «Cállate ahora mismo», rugió Igor agarrándola del codo. «Pídele perdón a mamá. Arrodíllate ahora mismo y pide perdón». Galina Stepanovna estaba de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho y miraba a la nuera con una sonrisa triunfante. Los invitados estaban paralizados, temiendo moverse. Una de las amigas de la suegra sacó el teléfono y, al parecer, estaba filmando lo que ocurría. Sana soltó el codo de las manos de su esposo. «No voy a disculparme», dijo ella firmemente. «No hice nada malo. Solo pregunté por la deuda». «Entonces lárgate», gritó Igor señalando hacia la puerta. «Fuera de la casa de mi madre. Y a casa tampoco hace falta que vuelvas. Hasta que no te disculpes, no quiero verte». La agarró de los hombros y la empujó bruscamente hacia el pasillo. Sana intentó resistirse, pero resbaló con la gelatina que había goteado de ella al suelo. Igor abrió la puerta de entrada de golpe y empujó a su esposa hacia el rellano. Detrás voló su bolso. «Piensa en tu comportamiento», dijo por último y cerró la puerta de golpe. Sana se quedó de pie en el rellano, completamente cubierta de gelatina, con el cabello revuelto y la blusa manchada. Desde detrás de la puerta se oían voces. La suegra se quejaba en voz alta y la llamaba ingrata. Igor la calmaba. Los invitados discutían algo en voz baja. Ella bajó lentamente las escaleras y salió al portal. Afuera estaba oscuro y hacía frío. Una llovizna fina de noviembre caía mezclándose en su rostro con los restos de gelatina. Se detuvo junto a un banco cerca del portal y se sentó en él sin sentir el frío. Le zumbaba la cabeza y ante sus ojos estaba el rostro de Igor, distorsionado por la rabia. Su grito aún resonaba en sus oídos. Estuvo sentada así varios minutos. Pasó una mujer con un perro que miró de soslayo a la extraña chica con ropa manchada y aceleró el paso. Sana no prestaba atención a nadie. Intentaba comprender qué había ocurrido. El esposo con el que había vivido 5 años la había echado a la calle porque había preguntado por su propio dinero. La había echado sin escucharla ni intentar entender la situación. Sacó el teléfono del bolso y marcó el número de su única amiga Lisa.
Los tonos sonaron durante mucho tiempo, luego saltó el contestador. Sana cortó la llamada y guardó el teléfono. En ese momento, junto al portal frenó suavemente un gran jeep negro. El motor funcionaba casi en silencio. Los faros iluminaban el asfalto mojado. Sana levantó la cabeza. La puerta del lado del conductor se abrió y del automóvil salió un hombre. Alto, de espaldas anchas, con un caro abrigo oscuro. Rodeó el jeep por delante y se detuvo justo frente a ella. Sana lo miraba desde abajo sin poder moverse. El hombre la examinaba con una expresión extraña, ni burlona ni compasiva, sino más bien evaluadora, como si hubiera visto exactamente lo que esperaba. Sana, ¿verdad? Preguntó él, aunque era más una afirmación que una pregunta. Ella sintió, aún sin entender qué estaba pasando. El hombre le tendió la mano. La palma era grande y cálida. Ven conmigo, dijo él con calma y seguridad. Si te conviertes en mi prometida, tu esposo y tu suegra vendrán arrastrándose ante ti. Sana lo miró fijamente sin poder creer lo que escuchaba. Miró su rostro. En los ojos oscuros del hombre no había ni burla ni locura. Solo la tranquila seguridad de alguien que sabe exactamente lo que hace. ¿Quién es usted?, dijo ella por fin. Me llamo Vadim. Lo demás te lo cuento en el coche. Estás helada, estás temblando. Dame la mano. Y Sana, sin entender por qué ella misma, le tendió su mano fría y pegajosa de gelatina. Vadim la ayudó a levantarse, se quitó su caro abrigo y se lo puso sobre los hombros. El hombre abrió ante ella la puerta trasera del jeep, la ayudó a subir al cálido interior que olía a cuero y cerró la puerta. Un momento después ya estaba al volante y el jeep arrancó suavemente. Sana estaba sentada envuelta en el abrigo ajeno mirando la casa que se alejaba, en la que habían quedado su esposo, su suegra y su vida anterior. No sabía a dónde la llevaban ni quién era ese extraño hombre, pero sintió algo parecido a la esperanza o al menos a la curiosidad. Y eso ya era bastante. El jeep rodaba suavemente por las calles nocturnas de la ciudad. En el interior hacía calor y silencio. Funcionaba el climatizador llenando el espacio con el tenue aroma de cuero caro y algo de madera. Sana estaba sentada en el asiento trasero, envuelta en el abrigo ajeno y miraba en silencio por la ventana. Las luces de los escaparates, las farolas, los semáforos. Todo pasaba velozmente, como fotogramas de una película ajena. Aún no entendía del todo qué estaba ocurriendo y por qué ella, una mujer adulta y sensata, se había subido al coche de un hombre desconocido. Vadim conducía el automóvil con calma y seguridad. No se giraba, no hacía preguntas innecesarias, no intentaba hacerla hablar, simplemente le daba tiempo para serenarse. Y Sana le agradecía ese silencio. Por fin se movió y ajustó el abrigo que se le resbalaba de los hombros. Su propia blusa estaba irremediablemente arruinada, el cabello se le había pegado con la gelatina y en el rostro estaba segura que había rastros de maquillaje corrido y restos de gelatina. Ahora Sana tenía aspecto de espantapájaros. Pero lo extraño era que junto a ese hombre no sentía vergüenza ni humillación, solo vacío y cansancio. ¿A dónde vamos?, preguntó ella por fin. Vadim giró levemente la cabeza pero siguió mirando la carretera. A mi casa, respondió brevemente. Necesitas arreglarte, tomar un té caliente y comer. Después hablaremos. Sana quería objetar, decir que no iría a casa de un hombre desconocido, que era peligroso e insensato. Pero no tenía fuerzas para objetar. ¿Y a dónde iba a ir de todas formas? A Lhasa, que no cogía el teléfono, a un hotel para el que no había dinero porque todos sus ahorros habían quedado en la renovación de la suegra. De vuelta a Igor, que la había echado a la calle como a una perra que hubiera hecho travesuras. Guardó silencio y volvió a mirar por la ventana.
20 minutos después el jeep giró hacia el patio de un lujoso complejo residencial. Altas torres de cristal y hormigón, seguridad en la entrada, aparcamiento subterráneo con suelo impecablemente limpio. Vadim aparcó en su plaza y apagó el motor. Luego salió, abrió la puerta trasera y ayudó a Sana a bajar. Caminaba junto a él hacia el ascensor sintiéndose como Cenicienta que por error habían traído a un palacio. En las paredes espejadas del ascensor vio su reflejo y casi se quejó de horror. El cabello colgaba en mechones pegados, en la mejilla tenía pegado un trozo de zanahoria, la blusa manchada, las medias rotas. Vadim estaba a su lado, alto, impecable, y miraba al frente. Ni sombra de asco ni de burla en su rostro. El apartamento resultó estar en el piso 25. Vadim abrió la puerta con una llave electrónica y dejó pasar a Sana primero. Ella entró y se quedó paralizada en el umbral. Una espaciosa sala de estar con ventanas panorámicas desde las que se abría la vista de la ciudad nocturna. Un interior minimalista pero muy lujoso. Tonos claros, madera natural, luz suave. Nada superfluo, pero cada detalle proclamaba la prosperidad y el buen gusto del dueño. El cuarto de baño está por el pasillo a la derecha, dijo Vadim quitándose la chaqueta y quedándose con una camisa clara. Allí hay todo lo necesario, toalla, bata, gel, champú. Arréglate y yo mientras tanto preparo la cena. Sana asintió y fue en la dirección indicada con las piernas entumecidas. El cuarto de baño era del tamaño de su cocina en el apartamento de Igor. Mármol blanco, un gran espejo, cabina de ducha con ducha tropical. Se quitó la ropa arruinada directamente en el suelo y se puso bajo los chorros calientes. El agua arrastró los restos de gelatina, las lágrimas, las humillaciones. Sana estuvo bajo la ducha mucho tiempo, unos 20 minutos, hasta que la piel se le puso roja por el calor. Luego se secó con una enorme toalla esponjosa, se puso el albornoz de felpa que colgaba del gancho, que le venía 3 tallas grande, y por último se miró en el espejo. Salió del baño. En la sala olía bien a comida. Vadim estaba junto a los fogones en la zona de cocina abierta removiendo algo en la sartén. Sobre la mesa ya había platos, copas y una botella de vino blanco. Siéntate aquí, dijo él sin girarse. Tortilla con hierbas y tostada con aguacate. Nada complicado, pero para alguien con hambre es perfecto. Sana se sentó a la mesa con las piernas recogidas bajo el enorme albornoz. Vadim le puso delante el plato con una apetitosa tortilla, llenó la copa de vino y se sentó frente a ella. Estuvieron comiendo en silencio un rato. Sana no se dio cuenta de cuánta hambre tenía hasta que no tragó el primer bocado. En la inauguración no había comido bien. Cuando el plato quedó vacío, Vadim se recostó en el respaldo de la silla y la miró con una mirada atenta e inquisidora. Ahora hablemos, dijo él. Me llamo Vadim Sergeyevich Sorokin. Soy propietario de una cadena de talleres de automóviles y 2 concesionarios en la ciudad. Y además, socio comercial de larga data de tu esposo. Sana se estremeció y casi dejó caer la copa. ¿Socio de Igor?, preguntó ella sintiendo como todo se helaba por dentro. Entonces está usted de su lado. ¿Esto es alguna nueva burla? Vadim sacudió la cabeza. No, no de su lado. Más bien al contrario. Llevo mucho tiempo observando a tu esposo y a su madre, y lo que he visto no me gusta en absoluto. Y el espectáculo de hoy en la inauguración fue la última gota. Tomó el mando a distancia de la mesa y presionó un botón. En la gran pantalla del televisor que colgaba en la pared apareció una imagen. Sana soltó un grito ahogado. Era una transmisión en directo del apartamento de Galina Stepanovna, el mismo del que la habían echado hoy. ¿De dónde viene esto?, susurró ella. En el apartamento de tu suegra hay cámaras instaladas, explicó Vadim con calma. No las puse yo, sino el propio Igor.
Las instaló supuestamente para la seguridad de su madre. Pero yo tengo acceso a ellas por una sencilla razón. El apartamento que compró Galina Stepanovna antes me pertenecía a mí, y las cámaras fueron instaladas por una empresa que pertenece a mi amigo, que accedió a ayudarme. Sana lo miraba fijamente sin poder pronunciar ni una palabra. Vendí ese apartamento a través de una persona interpuesta, continuó Vadim. Tu suegra lo compró sin sospechar quién era el verdadero propietario. Y Igor, tu esposo, le ayudó a llevar a cabo esa transacción usando el dinero que tú les habías prestado y el dinero sacado del negocio. Pero eso no es todo. Volvió a presionar un botón en el mando y en la pantalla aparecieron otras imágenes. Esta vez eran escaneos de algunos documentos. Tu esposo lleva los últimos 6 meses transfiriendo poco a poco los activos de su empresa a las cuentas de su madre. Se está preparando para la quiebra, quiere engañar a los acreedores y socios, incluido yo, y de paso, tal como entiendo, a ti también. El divorcio contigo era parte del plan. Dejarte sin nada, sin dinero, sin vivienda, sin nada. Sana escuchaba y en su cabeza todo iba encajando en un cuadro monstruoso. Las miradas frías de Igor en los últimos meses, su negativa a hablar del futuro. Las excusas constantes sobre el dinero y ese espectáculo de la inauguración donde la suegra había provocado intencionalmente el escándalo y el esposo con total disposición la había echado a la calle. ¿Pero por qué me cuenta todo esto?, preguntó ella levantando los ojos hacia Vadim. ¿Qué gana usted con esto? Vadim sonrió y dio un sorbo de vino. El beneficio es sencillo, Sana. No me gusta que intenten engañarme. Igor me debe una suma importante. Cree que no estoy al tanto de sus maquinaciones. Pero lo sé todo. Y tengo un plan para recuperar mi dinero y al mismo tiempo restaurar la justicia. Pero para eso te necesito a ti. ¿Me necesita a mí? Sana lo miraba sin entender. ¿Qué puedo hacer yo? No tengo nada. Me echaron de casa. Me robaron mis ahorros. Mi esposo me traicionó. Tienes lo que no tiene ni Igor ni su madre, dijo Vadim inclinándose hacia adelante mirándola directamente a los ojos. La verdad está de tu lado, y estoy yo, dispuesto a ayudarte a defenderla. Pero con una condición. Guardó silencio dándole tiempo para asimilar lo que había oído. Sana guardó silencio sintiendo como dentro de ella luchaban el miedo y la emoción. ¿Cuál es la condición?, preguntó ella por fin. Esta noche iremos a una recepción benéfica, dijo Vadim. Allí estará toda la flor y nata del mundo empresarial de la ciudad, periodistas, fotógrafos, y allí estará Igor con su madre. Aceptaron la invitación porque aún no saben que estoy al tanto de sus planes. Y tú vendrás conmigo como mi prometida. Sana abrió la boca para objetar, pero Vadim levantó la mano deteniéndola. Es un espectáculo, Sana. Sin obligaciones reales. Solo un papel por una noche. Pero el efecto será grandioso. Igor te verá junto a mí, exitoso, rico, influyente. Su madre te verá con un vestido que vale más que toda su renovación. Entenderán que calcularon mal, que tú no eres una mujer destrozada y abandonada, sino una jugadora fuerte respaldada por mí. Y mañana, como prometí, vendrán arrastrándose ante ti. Sana lo miraba e intentaba entender si hablaba en serio. En sus ojos no había ni sombra de broma, solo un cálculo frío. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella en voz baja. No solo por el dinero de Igor. Vadim apartó la mirada y estuvo un tiempo mirando por la ventana a la ciudad nocturna. Porque yo mismo estuve alguna vez en tu lugar, dijo por fin. Hace muchos años a mí también me traicionaron personas cercanas, y nadie me tendió una mano. Salí solo, durante mucho tiempo y con dificultad, y ahora tengo la oportunidad de ayudar a quien se lo merece. Eres una buena persona, Sana. Te he observado la última semana.
Eres bondadosa, honesta, trabajadora. No mereces lo que te hicieron. Volvió a mirarla. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás dispuesta a ser mi prometida por una noche? Sana respiró hondo. Por dentro todo le temblaba. El miedo luchaba con el deseo, el rencor con la esperanza. Acepto, dijo ella y ella misma se sorprendió de lo firme que sonó su voz. Vadim sonrió. Por primera vez en todo ese tiempo su sonrisa fue cálida y casi tierna. Perfecto. Entonces tenemos poco tiempo. La recepción comienza a las 10 de la noche. Ahora llegará el estilista y traerá el vestido. Arréglate. Y recuerda, hoy eres una reina y ellos son solo peones que aún no saben que su partida está perdida. Sana asintió y se levantó de la mesa. Fue al baño y volvió a mirarse en el espejo. Desde el reflejo no la miraba ya una mujer cansada en el albornoz ajeno, sino una futura vencedora. Y aunque por ahora ella misma no lo creía del todo, el primer paso ya estaba dado. La recepción benéfica se celebraba en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Un enorme salón resplandecía con arañas de cristal, manteles blancos y flores naturales. Los invitados, ataviados con costosos trajes y vestidos de noche, paseaban tranquilamente entre las mesas intercambiando saludos y sonrisas de cortesía. En algún lugar del centro del salón, junto a la línea del buffet, estaba Igor con su madre. Galina Stepanovna, vestida con un traje de noche burdeos con lentejuelas, parecía satisfecha e importante. Sostenía en la mano una copa de champán y le contaba algo animadamente a su hijo. Igor escuchaba a medias mirando distraídamente el salón. Sana estaba junto a la entrada tomada del brazo de Vadim. El vestido que había traído el estilista era magnífico. Largo, de color verde esmeralda oscuro, ceñía la figura como una segunda piel y se deslizaba hasta el suelo. El cabello estaba recogido en un elegante moño alto. En el cuello brillaba un collar de diamantes, alquilado a un joyero con el que colaboraba Vadim. Se sentía como Cenicienta a quien el hada madrina había convertido en princesa. Solo que su hada madrina era un severo hombre de negocios con mano de hierro. Vadim le apretó suavemente el codo. ¿Estás lista?, preguntó él en voz baja. Sana respiró hondo y asintió. Entraron al salón. Enseguida llamaron la atención. A Vadim Sorokin lo conocían todos. Inmediatamente se acercaron unas personas, se entabló una conversación. Sin embargo, las miradas de la mayoría de los invitados estaban clavadas en su acompañante. ¿Quién es esta mujer tan llamativa? ¿Por qué nadie la conoce? Sana mantenía la espalda recta, sonreía con discreción y dignidad, como le había enseñado Vadim por el camino. Sin prisas y sin nerviosismo, solo la fría tranquilidad de una reina. Igor no los vio enseguida. Estaba de espaldas a la entrada escuchando a su madre. Primero vio a Sana Galina Stepanovna. Se atragantó con el champán y agarró a su hijo del brazo. Igor, mira, siseó ella señalando con la copa hacia la entrada. Igor se volvió. Su rostro primero expresó perplejidad, luego reconocimiento, y después lentamente, como sin creer a sus ojos, se estiró en una mueca de asombro extremo. Ante él estaba su esposa, la misma que pocas horas antes había echado a la calle con la blusa manchada de gelatina. Pero ahora era una mujer completamente diferente, lujosa, segura de sí misma, con diamantes en el cuello y del brazo de uno de los hombres de negocios más influyentes de la ciudad. Sana se encontró con su mirada y sonrió con calma. Luego, siguiendo el plan de Vadim, se dirigió lentamente, del brazo de su acompañante, directamente hacia ellos. Buenas noches, Igor. Buenas noches, Galina Stepanovna, pronunció ella con tono mundano y tranquilo. Una recepción estupenda, ¿verdad? Galina Stepanovna se puso encarnada. Sus labios temblaron.
Abrió la boca para decir algo, pero Vadim se le adelantó. Permítanme presentarles, dijo él en voz alta para que los de alrededor lo oyeran. Mi prometida Sana. Planeamos comprometernos después de disolver su matrimonio. Estoy feliz de comunicarles esta noticia a ustedes primero, dadas sus estrechas relaciones con mi futura esposa. A su alrededor empezó a congregarse gente. Alguien ya había sacado el teléfono y filmaba lo que ocurría. Igor estaba blanco como un papel. Miraba alternativamente a Sana y a Vadim sin poder pronunciar ni una palabra. Sana, ¿puedo hablarte un momento?, dijo por fin agarrándola del codo. Vadim interceptó instantáneamente su mano y la apartó del codo de Sana. Manos fuera, pronunció él con tono helado. Ya tocaste bastante a tu esposa hoy. Se acabó, ahora está bajo mi protección. Igor se echó hacia atrás como de un golpe. Galina Stepanovna finalmente recobró el habla. ¿Cómo te atreves?, siseó ella avanzando hacia Sana. Sinvergüenza malagradecida. ¿Qué has hecho? ¿Decidiste vengarte? Es que yo te voy a... He dicho que te calles, la cortó Vadim con el mismo tono helado. Una palabra más y pondré la grabación de las cámaras de tu apartamento, esa en la que lanzas comida a tu nuera y la echas a la calle. Toda la ciudad sabrá quién eres realmente. Galina Stepanovna se quedó paralizada con la boca abierta. Su rostro se llenó de manchas rojas. Vadim se volvió hacia Igor. Y contigo tenemos una conversación aparte. Mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. Hablaremos de tus maquinaciones con los activos, las transferencias a las cuentas de tu madre y la preparación para la quiebra ficticia. Si no vienes, la denuncia a la fiscalía saldrá a las 11. ¿Está todo claro? Igor asintió convulsivamente. Estaba destrozado. Sana lo miraba y no sentía nada. Salvo quizás un leve desprecio y un enorme alivio de que ese hombre ya no tenía poder sobre ella. Vadim se giró y llevándose a Sana consigo se dirigió hacia la salida del salón. Los invitados se apartaban ante ellos despidiéndolos con miradas llenas de curiosidad y admiración. Sana caminaba con la cabeza bien alta y sentía como con cada paso se iba desprendiendo de sus hombros el peso de años de humillación. Salieron a la calle. El aire nocturno era fresco y frío. Vadim se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Cómo estás?, le preguntó con suavidad. Sana lo miró y sonrió. Esta vez la sonrisa era sincera y luminosa. Estoy bien, respondió ella. Incluso mejor. Gracias, Vadim. Él asintió y abrió ante ella la puerta del jeep. Vamos a casa. Mañana es un día duro. Tendremos que ocuparnos de tu casi ex esposo y de su madre. Y de tu dinero. Por supuesto. Prometí que vendrían arrastrándose de rodillas, y lo harán. Sana se subió al coche y se recostó en el suave asiento de cuero. Miraba las luces de la ciudad nocturna y pensaba en lo extraño que se había tornado la vida. Pocas horas atrás estaba sentada en un banco junto al portal, humillada y destrozada, y ahora viajaba en un lujoso automóvil. Mañana la esperaba la restauración de la justicia. Pasaron 3 meses. Sana estaba sentada en su nuevo apartamento en las afueras de la ciudad, pequeño pero acogedor, comprado con el dinero que se había logrado recuperar por vía judicial. Igor había pagado la deuda en su totalidad, más una indemnización por daño moral y la mitad del valor de los bienes comunes, incluido el apartamento. Su negocio se había derrumbado. La madre vendió el apartamento para cubrir el resto de las deudas de su hijo. Galina Stepanovna ahora vivía con una pariente lejana en la región y, según se decía, ya no aparecía por la ciudad. Sana abrió el portátil y revisó el correo. Entre los mensajes había uno de Vadim. No habían llegado a ser pareja, como podría haberse pensado. Su relación había permanecido en el ámbito de la amistad y la colaboración.
Él la había ayudado a ponerse en pie, a conseguir un buen trabajo y a comenzar una nueva vida. Ella le había ayudado a desenmascarar las maquinaciones de Igor y a recuperar los fondos invertidos. En la carta Vadim escribía que tenía una nueva propuesta, un proyecto empresarial conjunto en el que quería verla como su socia. Sana sonrió y comenzó a escribir la respuesta. La nueva vida definitivamente le gustaba.